enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Vamos a revisar quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompaña en nuestros estudios Guillermo Lasso, ex candidato presidencial por la alianza Creo Suma. Los mandatos de la consulta popular llenan los reclamos de la mitad del electorado que no votó por Alianza País. El castigo a la corrupción, el alto a la perennización en el poder, el cese del Consejo de Participación Ciudadana, la derogatoria del impuesto rechazado en las calles, la defensa de la naturaleza y la niñez. Además, Luis Monge, el vocero del movimiento Revolución Ciudadana, exgobernador del Guayas. La campaña por el no a la supresión de la reelección indefinida, a la cesación de ese Consejo de Participación Ciudadana y a la revocatoria del impuesto a la plusvalía. Y también Ernesto Pazmiño, defensor público, para hablar sobre las facultades del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana para evaluar a las autoridades designadas por ese consejo. El defensor público está dispuesto a ser evaluado. Su criterio sobre la legitimidad de este Consejo Transitorio lo vamos a revisar. Un grupo delictivo dirigido por un ecuatoriano disidente de las FARC y de sus acuerdos de paz sería el autor del atentado en San Lorenzo, en Esmeraldas. Así informaron el ministro de Defensa del Ecuador y el fiscal general de Colombia. De acuerdo a las investigaciones preliminares, el líder sería un esmeraldeño conocido como Guacho, que estaría operando en la frontera norte y que ha generado hechos violentos en ambos países, por lo que es buscado ya en Colombia. El fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, durante una visita a Quito para un encuentro de fiscales de la región, dio el nombre del líder del grupo delictivo que estaría tras el atentado en Esmeraldas. Del disidente de las FARC, alias Guacho, quien en tiempos pasados en la guerrilla colombiana estaba asociado a la actividad del narcotráfico. Él, de nacionalidad ecuatoriana, utiliza la frontera para moverse entre los dos países. Alias Guacho es en realidad Walter Patricio Arízala, nacido en Limones, Cantón Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas, precisamente en la zona fronteriza donde se sufrió el atentado. De acuerdo a información de Colombia, Arízala era un comerciante que en 2007 se unió a las FARC y fue creciendo en jerarquía hasta convertirse en jefe financiero y comandante de una de las columnas guerrilleras. Se conoce además su experiencia con explosivos. Se desvinculó de las FARC en 2016, mientras el gobierno colombiano y la guerrilla concretaban un acuerdo de paz. Creó su propio grupo armado con otros 250 disidentes. El ministro de Defensa ecuatoriano confirmó que es uno de los sospechosos. Nosotros tenemos información de que han cometido no solamente ilícitos en la frontera, sino que están cubriendo a grupos narcotraficantes, están actuando en la zona amedrentando a ecuatorianos. Y eso lo ratifican en Colombia. Al parecer uno de ellos, alias Guacho, lo mencionan como un presunto responsable de otros atentados, como la muerte de 6 civiles en Tumaco utilizando cilindros bomba. El gobierno colombiano puso una recompensa de 150 millones de pesos, algo más de $49.000 por información para ubicarlo. Con orden de captura en Colombia desde hace mucho tiempo y hemos visto sus movimientos, cómo se traslada hacia su hogar materno aquí en el Ecuador. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días con todos. La denominación de disidentes de las FARC comprende a miles de paramilitares que no estuvieron de acuerdo con el acuerdo de paz, pues dicho acuerdo comprende la ubicación política y laboral de altos mandos y mandos medios, pero no de quienes solo poseen destrezas que no tienen cabida en el acuerdo político. Ese es el meollo del asunto y obviamente no se quieren levantar más preocupaciones a pocos días de la consulta. Pero hay muchos interrogantes que quedan flotando en la atmósfera. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El próximo domingo el pueblo ecuatoriano se pronunciará en consulta popular convocada por el presidente Lenín Moreno, quien fue el único candidato presidencial que no ofreció una consulta popular en la campaña electoral. Sin embargo, la convoca porque su triunfo fue estrecho en segunda vuelta
con un país partido por la mitad y una ciudadanía en las calles reclamando contra los abusos de su antecesor en la presidencia, con un vicepresidente envuelto y sentenciado en redes de corrupción y una mayoría también estrecha en la Asamblea que ya no existe. Guillermo Lasso, ex candidato presidencial. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Alfredo, gracias por la invitación. Solo quiero un par de segundos para expresar mi solidaridad con todos los afectados por el atentado de San Lorenzo. Yo creo que estos temas nos deben unir a todos los ecuatorianos para respaldar al gobierno nacional en la lucha contra el terrorismo. Pero es claro que el Ecuador no se puede aislar de la comunidad internacional. La cooperación con Colombia, la cooperación con Estados Unidos y con todos los países del mundo es fundamental para proteger el territorio y especialmente la vida de muchos ecuatorianos. Bueno, vamos a la consulta. Los opositores a la consulta señalan que todo lo que en ella se plantea puede hacerse mediante leyes aprobadas por la Asamblea o por decretos ejecutivos del presidente de la República. Si eso es cierto, ¿es factible? ¿Por qué no se lo ha hecho? ¿Por qué se necesita el mandato popular? Bueno, yo creo que algunos de los temas pueden ser adoptados a través de decisiones administrativas, como el caso del Yasuní. Pero claro, un mandato claro del pueblo ecuatoriano hace mucho más contundente aquella decisión. Pero hay otros temas que necesariamente tienen que pasar por consulta popular. Primero, reelección indefinida, que fue aprobado de manera mañosa y abusiva a través de la Asamblea Nacional, cuando el 82% de los ecuatorianos desde el 2014 pedíamos en las calles una consulta popular, no solo para dar marcha atrás al tema de la reelección indefinida, sino aquel paquete de enmiendas aprobado ilegítimamente en la Asamblea Nacional. Eso es fundamental que se lleve a cabo a través de una consulta al pueblo ecuatoriano. Eliminar la reelección indefinida, y en esta parte me gustaría referirme a los jóvenes ecuatorianos. Ustedes tienen que exigir un sí rotundo en esta pregunta, en la número 2, para evitar que se entronicen en el poder determinados caudillos que no permiten recambios en el Ecuador. El mandato popular de la consulta será un nuevo mandato presidencial que supere las consignas y prácticas de Alianza País. Definitivamente que no. Yo no soy optimista y no soy de aquellos que piensan que después de la consulta van a haber grandes cambios en el Ecuador. No hay una señal. La aprobación de la Ley de Reactivación Económica confirma más de lo mismo en materia económica. Las grabaciones de mangas confirman más de lo mismo, que no hay cambio, que el diálogo es una estratagema. Pero bueno, eso es lo que ha producido el gobierno de Lenín Moreno. En la pregunta 3, que es fundamental, el Consejo de Participación Ciudadana, nuestra propuesta original de reconocerse el triunfo de Creo era eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque esa es la piedra angular que le ha dado ese hiperpresidencialismo del cual abusó Correa. ¿Y cuál es la preocupación hoy? Que simplemente el poder pase de las manos de Correa a las manos de Moreno. Por eso tenemos que estar muy atentos, porque los miembros del Consejo de Participación Ciudadana no pueden ser ni de Alianza País, ni íntimos del presidente de la República, ni ex colaboradores del presidente de la República, como lo ha sido hasta este momento. Y tiene que ser un grupo de ciudadanos que actúe con objetividad, porque hay que reconocer que así como ese Consejo de Participación Ciudadana produjo muy malos funcionarios como Polit, hay otros que no necesariamente tienen las características de Polit y deberían de terminar sus periodos en beneficio de la estabilidad institucional del Ecuador. Ahora, pero justamente lo del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana es la principal objeción a la consulta de los disidentes de Alianza País. Porque este Consejo Transitorio puede remover y nombrar no solo contralor, superintendente,
o fiscal, defensor del pueblo, sino también al Consejo Electoral, a la Corte Constitucional y a la Corte Nacional, repartiéndolos con la oposición que apoya la consulta, así lo señala pues los disidentes de Alianza País. ¿Hay alguna disposición en el anexo a la pregunta que descarte esa posibilidad de reparto? Yo creo que aquí estamos en manos de la buena fe de Lenín Moreno, que ojalá haya comprendido que el Ecuador ya no quiere más 10 años de correísmo, peor sin Correa. No, no queremos eso. Nuestra propuesta, y ahí queda un tema pendiente para la oposición democrática en el futuro, es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Por qué se plantea ahora? Que lo elija el pueblo de manera directa y que coincida con las elecciones seccionales. Yo me pregunto desde el punto de vista logístico, ¿cómo va a manejar el Consejo Nacional Electoral una cantidad de 1,5 millones, 2 millones de candidatos que además no pueden participar en listas sino individualmente? Esa es una novelería. Debemos llegar en un momento dado a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, porque yo me hago una pregunta en voz alta para que la escuchen todos los ecuatorianos. El pueblo por votación directa elige a la Asamblea Nacional. En una democracia liberal tradicional, la Asamblea nombra a las autoridades de control de una terna enviada por el presidente de la República. La novelería de Alianza País es crear este ente llamado Consejo de Participación Ciudadana, que en su mayoría de decisiones ha fracasado en Ecuador. ¿Qué nos proponen ahora? Que el Consejo lo nombren directamente los ciudadanos. Es decir, hay la Asamblea por un lado y hay por otro lado el Consejo de Participación Ciudadana. Pero el asunto es que en la consulta se está preguntando otra cosa, ¿no? ¿A quién se le ocurre pensar, Alfredo, que son malos los asambleístas, pero serán buenos los miembros del Consejo de Participación Ciudadana elegidos por el pueblo por votación directa? Esa es una novelería. Y habrá que llegar a una reforma de fondo a la Constitución para que retorne la democracia liberal en el Ecuador, compuesta por 3 poderes fundamentales: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ahora, ya que usted se refirió a la Asamblea, para darle gobernabilidad a la República, ¿implica este mandato de la consulta popular la conformación de una nueva mayoría en la Asamblea? ¿Estaría, creo, en esa nueva mayoría? Si el programa de gobierno a partir del 5 de febrero incluye al menos temas fundamentales como la derogatoria de la ley de comunicación, como un programa económico coherente que hoy no existe, que implique mejorar la productividad del Ecuador, que significa bajar los costos de los servicios públicos a los sectores productivos, eliminar impuestos innecesarios, por supuesto que creo estará sentado ahí, siempre y cuando estos objetivos se cumplan para bien del Ecuador. Lo que nosotros no vamos a participar de ninguna mayoría que implique troncha, reparto, porque eso no arregla el problema de empleo de los ecuatorianos. Eso no arregla el problema de falta de oportunidad para los ecuatorianos. Necesitamos una economía abierta al mundo, con acuerdos de comercio muy bien negociados. Debemos de llegar nuevamente a los tratados bilaterales de inversión que dé seguridad a los inversionistas, y luego tiene que haber estabilidad institucional donde la justicia sea una garantía de estabilidad para la inversión y de seguridad para los ciudadanos y no esté al servicio del gobierno. Eso no es democracia. El eje central de la consulta es el rechazo a la corrupción en sus más diversas manifestaciones en el poder. La oposición, apoyando 7 veces sí a la consulta, se corre el riesgo de depurar a Alianza País y asegurar su continuidad. Acá, ¿a qué apuesta la oposición en la consulta? Bueno, yo creo que el sí, desde el punto de vista político, es decir, no nos gustan estos 10 años de correísmo, no nos gusta la corrupción derivada, sobre todo no nos gusta la impunidad, dicen los ciudadanos. Queremos verdad, queremos justicia, pero eso lo tiene que comprender el señor Lenín Moreno. Tiene que dejar de actuar de tira la piedra y esconde la mano.
aparte del caso de Odebrecht, todavía no hay nada fundamental en investigación. Por ejemplo, se habla de un mal manejo de los medios públicos, de los medios incautados. Se dice que están quebrados como producto del mal manejo. ¿Y la Fiscalía tiene alguna información del gobierno? ¿Nombres? No existe nada. Lenín Moreno dice que está espeluznado de la corrupción de Rafael Correa. Y ahora ya vemos a Rafael Correa decir que él dice que cuando Lenín Moreno era vicepresidente, merodeaban las oficinas del vicepresidente unos lobistas con grandes contactos con empresas internacionales, pero que él no sabe más sino Alexis Mera. Entonces, ¿en qué país vivimos? El fiscal tiene que actuar, tiene que llamar a Lenín Moreno para que explique por qué dice que es espeluznante la corrupción de Rafael Correa. Y tiene que llamar a Rafael Correa y decirle, oiga, ¿qué sospechas tuvo usted? ¿Por qué no actuó en ese momento? Es decir, ahora una facción de Alianza País le dice a la otra, no, tú eres el corrupto, no, tú eres más corrupto, no. Esto lo tiene que resolver la Fiscalía, la justicia, las instituciones ecuatorianas, porque está en juego no solamente los recursos económicos de todos los ecuatorianos, la dignidad de todo un pueblo que está cansado de la corrupción y que dice sí para voltear la página. Ojalá Lenín Moreno y su equipo de trabajo lo comprenda, porque si no lo entiende, vamos a tener que actuar a partir del 5 de febrero con mucha más firmeza, convocando a los ciudadanos a las calles si no se produce el cambio que esperan los ecuatorianos. Guillermo Lazo, ex candidato presidencial, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Al volver estará Luis Monge, vocero del movimiento Revolución Ciudadana, exgobernador del Guayas. Y hablaremos sobre la campaña del no a 3 preguntas de la consulta, reelecciones, Consejo de Participación Ciudadana y plusvalía. Quédese con nosotros. Se debe fortalecer la confianza de los inversores. Esto se hace a través de la transparencia, los informes financieros de alta calidad y de un mercado económico normalizado. Esto no es solo para China, sino también para el mercado mundial en su conjunto. Lo dijo Richard Grasso, expresidente de la Bolsa de Valores de Nueva York. Luis Monge Espinel, vocero del Movimiento Revolución Ciudadana en Guayas, exgobernador del Guayas. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todos, buenos días, Estefi. Buenos días. Derogar la ley conocida como Ley de Plusvalía, que según las cámaras de la construcción golpea el derecho de los ecuatorianos a prosperar porque confisca lo que consideran es una ganancia ilegítima. ¿Existe un sustento técnico para que el Estado determine qué es una ganancia extraordinaria y qué es ordinaria? ¿Por qué se oponen a derogar esa ley? Bueno, que vuelva la especulación de la tierra y que cada día sea más cara, sin duda le afecta a la clase media y clase popular. Yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿quiénes son los que tienen el poder adquisitivo para comprar grandes extensiones de terreno? Son los que tienen el poder adquisitivo, son los que tienen probablemente la información privilegiada a través de alcaldes, prefectos o ciertas altas autoridades. ¿Y qué se pretende con esto? Volver a la especulación de la tierra, cuando los afectados son el pueblo ecuatoriano realmente. Por eso, el espíritu de la ley de plusvalía pretende precisamente eso. Pero si el interés es el control de la especulación, que es a lo que usted se refiere, hay mecanismos que no afecten a la construcción, que no afecten al empleo, que es lo que pasó, que no afecten el derecho de los ciudadanos a tener una casa y verlo como un mecanismo de ahorro, porque usted dice quiénes son los que pueden, pero muchos ecuatorianos aspiran a eso, a poder comprar, a ahorrar y quizás en un futuro poder vender mejor ese bien. Hay mecanismos de control para la especulación, está el pago de la contribución especial de mejoras por el beneficio que ocasiona las obras del Estado, está el pago de la contribución especial para los municipios por las obras que ellos ejecutan, que está en el COTAD. De ser el caso, más bien, entonces, ¿no deberían mejorar los controles, incluir ciertos cambios? ¿No debió ser, entonces, ese el camino? Bueno, le repito, los que tienen el poder adquisitivo para comprar grandes cantidades o extensiones de terrenos son los que tienen el dinero. Y esto precisamente es lo que trata la ley de plusvalía. El espíritu de la ley es precisamente defender, precisamente el propio gobierno, al derogar la ley de plusvalía, que muy bien la pudo haber hecho la Asamblea Nacional. Sin embargo, estamos gastando casi 60 millones para esto.
es defender precisamente a la clase media y clase popular y que tengan sus viviendas y que tengan el alcance para que la adquieran. Lo que pasa es que eso no es lo que dice puntualmente la ley, porque usted habla, bueno, pero ¿quiénes son los que tienen la capacidad de comprar, etcétera? Los inversionistas, los que compran un terreno y luego quieren hacer negocio de ello en la venta, quizás si lo están pensando por allí, pero fíjese que se excluye del pago a la primera venta, a la primera transacción, que es justamente ahí donde podría estar un problema de especulación, que por cierto se puede controlar. Alguien que compra un terreno lo vende mucho más caro a un constructor para desarrollar una obra, etcétera. Esa primera transacción no se está grabando con un impuesto. Entonces, ¿en qué medida combaten la especulación si esa primera transacción, que es a la que usted alude, no se está incluyendo en esa ley? Aquí el tema no es básicamente recaudatorio, es redistributivo y eso se pretende. La ley, repito, la ley de plusvalía lo que pretende es precisamente tratar de impedir la especulación de la tierra, de tal suerte de que si adicionalmente se quería derogar la ley, la podían hacer a través de la Asamblea o querían reformarla, pero no gastar alrededor de 60 millones de dólares en una consulta que de paso nace ilegal e inconstitucional. Así lo reza el artículo 104 de la Constitución. Dice, todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. La consulta de Lenín Moreno nace inconstitucional e ilegal. Pero entonces lo que le preocupa es que una pregunta en lo que se refiere a la plusvalía se haya incluido una consulta popular porque se lo podría hacer de manera directa. Y es cierto, es decir, se puede enviar un proyecto de ley a la Asamblea y que se hagan los cambios que eran necesarios. Pero recordemos que sobre esto la gente salió a las calles, la gente protestó cuando ustedes, me refiero a Alianza País en ese entonces, quisieron insistivamente aprobar esta ley, la ley de plusvalía. Y entonces no sería un buen momento, una buena oportunidad, más bien el de aprovechar una consulta para consultarle al pueblo qué piensa sobre esa ley. Bueno, desde el 2006 hasta el 2016 el sector inmobiliario ha tenido ascendentes utilidades. Viene en el 2017 un poco a descender debido a que el propio gobierno ha paralizado la construcción, ofreció 325.000 viviendas, alrededor de 80.000 por año, y no ha construido absolutamente nada. Ya vemos que se quiere construir 1.500 viviendas, o se pretende entregar próximamente 1.500 viviendas, pero no representa precisamente a ese plan de gobierno y al ofrecimiento de campaña. Entonces, el gobierno adicionalmente tiene pues un poco la culpa en que no ha incentivado este sector de inmobiliario y por lo tanto hay una cierta recesión. Más allá de que hoy los inmobiliarios, los que manejan grandes proyectos inmobiliarios, están en stand-by, pues precisamente hasta esperar supuestamente la derogatoria de esta ley. Eso es lo que realmente se ve aquí. Que esos grandes inmobiliarios estén en stand-by, como usted dice, es lo que justamente repercute en el empleo. Más de 100.000 empleos directos según las cámaras de la construcción, de 200.000 empleos indirectos según las cámaras de la construcción. No solo eso, no solo una caída en el 2017, que es lo que usted dice, sino desde que se anunció, solo el hecho de anunciar esta ley en el 2015, cuando lo hizo el presidente Rafael Correa, ya contrajo al sector de la construcción, al sector inmobiliario y la inversión, por ende, mucha mano de obra que son los constructores, no los grandes ricos, los que perdieron su empleo, la oportunidad de trabajar cuando se paraliza el sector de la construcción, que es importante en nuestro país. Consecuencia de ello es que estamos hoy analizando si vale la pena o no insistir en una ley que ha paralizado al sector. Es a ellos también a quienes se les está afectando. Pero le recuerdo nuevamente, Steffi, al pueblo ecuatoriano, desde el 2006 al 2016 fue ascendente las utilidades en el sector inmobiliario. Hasta fue que en el 2015 lo anunció el presidente Correa y desde ahí hay una caída. Es ascendente. Desde el 2017 empieza a decrecer. No lo hace pero antes. tiene la culpa el propio gobierno, pues que no implementa su plan de gobierno. Es ahí una de las razones por el rechazo a esta consulta popular. Bueno, las cifras desde el marco de la construcción se ve evidentemente la caída que empieza a darse desde el 2015, pero eso sobre la ley de plusvalía. Luego se oponen a la pregunta que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana. Nuestra Constitución dice que el pueblo es el mandante, el primer fiscalizador del poder público en el ejercicio del derecho a la participación. Y por esto se creó este quinto poder. Pero allí, a pretexto de hacer concursos, pusieron a los simpatizantes de su mismo partido, a los que trabajaban en el despacho de Correa o de Glass. Entonces, ¿qué lucha anticorrupción? ¿Usted no está de acuerdo en que quienes no cumplieron su papel con el país deberían terminar anticipadamente sus funciones? Bueno, no estamos de acuerdo que desde Carondelet directamente se evalúe y destituya a las autoridades de control. O sea, poner a dedo
Usted manifiesta precisamente que antes había concurso de méritos de oposición. Hoy se pretende poner a dedo. Por lo tanto, esto se puede convertir, darle tanto poder al presidente, se puede convertir en una dictadura casi sin control. Recuerden ustedes que se puede poner contralor, fiscal, Corte Constitucional, Procuraduría, las superintendencias, telecomunicaciones, en fin, Consejo de la Judicatura, Consejo Electoral. Es decir, poner a dedo, darle tanto poder a un presidente, se convertiría en una dictadura casi sin control. El riesgo del Consejo de Participación Transitorio es justamente ese, cuando es del presidente, de una terna enviada únicamente por el Ejecutivo, puede designar quiénes van a integrar y las facultades que tiene. Pero la aspiración es llegar en las próximas elecciones para alcalde a que se pueda elegir a los miembros del Consejo de Participación por votación, por elección popular, y entonces hay menos probabilidad del mañoseo que se hizo para que no sean, porque de hecho se excluye justamente en la pregunta de la consulta, a que ya no sean los amigos, los simpatizantes, al decir militantes de un partido, quienes han estado en un partido o movimiento político en los últimos años, porque si no, ¿qué es lo otro? Que a través de un concurso, como se lo hizo, como tenemos como antecedente, terminen solo sus amigos o solo los amigos de Alianza País integrando un consejo, hasta familiares. Bueno, usted ha dado la respuesta. Se debió entonces mejorar los controles, mejorar las condiciones, hacer más filtros y precisamente si esto tenía errores, pues mejorarlos, pero no poner a dedo. Si hoy vemos un fiscal y un CNE amañado, ¿cómo será pues cuando se ponga a dedo las autoridades de control? Son algunas de las observaciones de Luis Monge Espinel, el vocero del movimiento Revolución Ciudadana en Guayas, hoy acompañando aquí en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, buenos días. 7:31, vamos a una pausa y cuando regresemos estará Ernesto Pazmiño, el defensor público. La pregunta 3 de la consulta sobre el Consejo de Participación Ciudadana prevé este consejo transitorio con facultad de evaluar a las autoridades que designa el consejo. ¿Está el defensor público dispuesto a ser evaluado? Lo vemos al regresar, que es de nuestra sintonía. Según el artículo 204 de la Constitución, la función de transparencia y control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y las Superintendencias. Ernesto Pazmiño, defensor público. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todas y a todos. La Defensoría Pública es un organismo autónomo de la función judicial, pero su titular es designado por el Consejo de Participación Ciudadana tras un concurso de oposición y méritos para un periodo de 6 años sin reelección y se posesiona ante la Asamblea Nacional. Su periodo de funciones se cumple en mayo de este año y no será afectado por la pregunta 3 de la consulta popular. Ahora, respecto a la función de transparencia, la censura unánime de la Asamblea Nacional al excontralor político marcó la necesidad de reorganizar el llamado quinto poder. Sí, en efecto, una de las preguntas más importantes de la consulta popular es la tercera, porque va a reorganizar toda la función de transparencia. Esta pregunta es sumamente importante y los ciudadanos deben considerar los siguientes aspectos para tomar una decisión adecuada. Primero, los ecuatorianos debemos estar claros de que en este momento vivimos un momento de transición, una transición del autoritarismo, del despotismo a una democracia que respete los derechos de los ciudadanos, una transición de la corrupción a un rearme ético, a recuperar la ética pública. Para fomentar este modelo de autoritarismo y de corrupción, el gobierno anterior se tomó el Consejo de Participación Ciudadana y al tomarse el Consejo se tomó todas las instituciones del Estado, todas las funciones del Estado, nombrando a sus amigos, a sus coidearios, a sus familiares en las principales instituciones del Estado, en los organismos de control, poniendo a gente que pasó de la sumisión personal, que pasó de la obediencia política a una complicidad criminal. Por eso creemos de que la pregunta 3 es fundamental en esta transición democrática, porque con la pregunta 3, con el triunfo que seguro la pregunta 3 va a tener un sí abrumador, logramos dos objetivos fundamentales. El primero,
enterrar, dar cristiana sepultura, derrotar en las urnas a este proyecto autoritario que intenta perpetuarse en el poder. Y en segundo lugar, luchar contra la corrupción que se ha institucionalizado en gran parte del Estado. Esto debemos tomar en cuenta los ecuatorianos. Queremos acabar con la corrupción, pues tenemos que cambiar la forma de designación de las autoridades, de los organismos de control, para que vaya gente honesta. Ahora, pero en el anexo de esta pregunta en la consulta hay algunas cosas que es necesario analizar. Por ejemplo, es necesario que el Consejo Transitorio evalúe a todas las autoridades que designa, incluyendo las que no pertenecen a la función de transparencia y control, es decir, con Consejo Electoral, con Corte Nacional, Defensor Público, Procurador, etcétera. Sí, mire, yo estoy totalmente en desacuerdo con el señor que acaba de intervenir, el señor Monge, me parece, cuando manifiesta que al Consejo Transitorio y al Consejo Definitivo de Participación Ciudadana se va a designar a dedo. Totalmente falso. No se dejen engañar, ecuatorianos. El presidente de la República ha manifestado que va a conformar un consejo transitorio, porque es necesario la transición, con personas que le aconsejen desde la ciudadanía. Él ha pedido nombres a todos los ciudadanos, ha pedido nombres a las instituciones, a los movimientos sociales. El presidente de la República de esos nombres escogerá 21 personas. Enviará 21 nombres a la Asamblea Legislativa, que es otro órgano del Poder Estatal. Es decir, Ejecutivo y Asamblea Nacional escogerán a las mejores personas. La vertiente será una vertiente ciudadana. Pero ahí también hay otra objeción. Por ejemplo, ¿usted está de acuerdo en que la Asamblea designe a este Consejo de Ternas que presente el presidente de la República de conformidad con el requisito que determina la consulta de que no tengan filiación política, que pertenezcan a organizaciones sociales? Pero el artículo 205 de la Constitución dispone que en ningún caso la función legislativa podrá designar a los reemplazos de los consejeros de participación ciudadana que sean destituidos por juicio político. Pero aquí hay un asunto. El cese por pronunciamiento plebiscitario en la consulta no está contemplado en la Constitución. Entonces, ¿es aplicable este artículo de la Constitución? No, en este caso es evidente de que esas disposiciones constitucionales no son aplicables, porque le están preguntando al pueblo qué decide en este caso, y el pueblo va a decidir. Si dice sí, el pueblo decide, el soberano, el mandante, el pueblo ecuatoriano va a decidir, cesen en sus funciones los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y desígnese otros para que vayan a luchar contra la corrupción. En ese sentido, señor Pinargote y ecuatorianos, creo que debemos tener claro dos cosas. El Consejo Transitorio que se va a designar solo tiene dos atribuciones. El primero, evaluar a todas las autoridades de control que designó el Consejo de Participación Ciudadana. Qué bueno que nos evalúen a todos, qué bueno que los organismos de control, que las autoridades de control sean evaluados. Mire, yo casi 10 años he presentado informes anualmente a la Asamblea, al mismo Consejo de Participación Ciudadana, y jamás me han evaluado mi gestión. Qué bueno que nos evalúen, que vean si hemos cumplido nuestras obligaciones, que vean cómo hemos utilizado cada dólar que nos han asignado para nuestro funcionamiento, que vean si se trabajó con honestidad. Y la segunda atribución del Consejo de Participación Ciudadana es dar por terminado, de ser el caso, anticipadamente el periodo para el que fueron designadas estas autoridades. Y será el Consejo de Participación Ciudadana definitivo el que mediante concursos públicos designe a estas autoridades. Eso es democrático, eso es lo más democrático que se puede haber. De la ciudadanía vienen los nombres, se escoge entre todos los que le aconsejan al presidente los mejores ciudadanos. Pero aquí viene otro problema. El artículo 117 de la Constitución prohíbe hacer reformas legales dentro del año previo a un proceso electoral. Como la consulta es en febrero de 2018 y las elecciones 2019 para alcaldes y prefectos en febrero, no se podría elegir por votación popular a los consejeros de participación ciudadana en el 2019. En consecuencia, los consejeros transitorios se podrían quedar 4 años más. Ahora, esto es subsanable
porque el Consejo Nacional Electoral fija la fecha de las elecciones mediante resolución, pero lamentablemente el anexo no hace la reforma al Código de la Democracia. ¿Sería entonces esa la solución, que el Consejo Electoral fije para abril o mayo la fecha de las elecciones 2019 y quede este asunto totalmente claro? Esa es la solución, doctor Pinargote, no hay otra. La Constitución, la ley, lo que dice es de que las autoridades seccionales se posesionarán en mayo. No indica en qué mes se deben realizar las elecciones. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República debe mandar inmediatamente, en el mes de febrero mismo, las reformas al Código de la Democracia para que en el mes de febrero la Asamblea lo apruebe. Con eso, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones para el mes de marzo del 2019. Pero el Consejo Transitorio no debe demorar más de un año. No debe demorar más de un año. Eso es lo que nos han asegurado, lo que nos han afirmado. Yo le creo al presidente, todos debemos creerle al presidente, él nos está hablando la verdad y le vamos a tomar la palabra. Un consejo transitorio conformado desde la ciudadanía, un consejo transitorio que no dure más de un año. Y aquí quiero hacer una sugerencia al señor presidente, si me permite, con todo el respeto. En el proyecto de ley que envíe a la Asamblea Nacional para reformar el Código de la Democracia, sería indispensable que se escoja el método Western para la asignación de escaños de los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Con eso, ninguna lista, ningún partido político, ningún movimiento tendrá más de un representante en el Consejo de Participación Ciudadana, porque el método Western es distributivo, no permite que tengan varios representantes de un solo partido. Y con eso logramos un consejo transitorio y un consejo definitivo, en el último caso, un consejo definitivo plural, donde haya pesos y contrapesos, donde haya un control mutuo y nos permite escoger a la gente más honesta, a la gente más ética, es decir, que vaya sea a luchar elegido contra los tramposos. sin el método de Hong, que es el que da el control total. Ernesto Pazmiño, defensor público, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias a usted. Estefi. Concluimos así esta emisión, como siempre a ustedes. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.